Shalom, hermanos. Bueno, Baruch Hashem, que estamos estudiando una porción más esta semana. En esta ocasión nos toca estudiar la porción 32 y 33 que corresponde a Bear y a de Jucotai. Esto en la traducción tradicional, digamos, a español, es en la montaña y en mis estatutos. Y corresponde al libro de Levítico 25:1 al 27:34. También recordamos que son las últimas dos lecturas del libro de Baikra o Levítico. Y a partir de la próxima semana ya empezaremos con Bamidbar o números. Bueno, vamos a ir directo a la porción. No sé si pudieron leerla o si tienen alguna duda o recuerdan algo que puedan compartir. Bueno, sí. En estas porciones de lo que se habla es de lo que el Creador le indica al pueblo de Israel, que es en materia de lo importante que es el séptimo año, en donde el séptimo año descansarán, pero descansarán hasta sus tierras. Entonces, bueno, ese es uno de los mandatos que da el Creador, al igual que el de a los 50 años se celebrará el jubileo y harían una serie de actividades igual que esto cada 7 años, ¿no? Bueno, en resumidas cuentas, así como que rápido. Ok, sí, efectivamente, y justo con eso vamos a empezar. Esta porción literalmente empieza hablando de la Shemitah. Eso que mencionaban del séptimo año es la Shemitah o año sabático. ¿Qué quería decir esto? Que durante 6 años se trabajaría la tierra, más el séptimo año se descansaría. ¿Sí? Dice, el séptimo año se guardará un Shabbat para el Señor. Dice que la tierra va a guardar un Shabbat para el Señor. Entonces, pues la misma escritura nos lo está diciendo. ¿Qué relación tiene la Shemitah? Pues se relaciona con el Shabbat. Es decir, no solo por ese periodo que comprendía de los 6 días de trabajo por uno de descanso. Si nosotros nos vamos al inicio, por ejemplo, a Bereshit, en el capítulo 2, versículo 1 al 2, es cuando se termina la creación, cuando nos dice que ya el Creador hizo los cielos y la tierra y después descansó. Y después en Shemot 20:11 o Éxodo 20:11 nos dice que pues descansó, que guardó un Shabbat. Es en donde están los enunciados, y nos dice que guardó un Shabbat. Entonces aquí en el capítulo 25, versículo 23, nos dice: y la tierra no se venderá en forma permanente, pues la tierra es mía y ustedes son solo forasteros y peregrinos para conmigo. ¿Qué relación quiero que entendamos? Ya sea en el principio, cuando habla de que guardó Shabbat o de que creó los cielos y la tierra, o aquí en Baikra 25-23, lo que nos está dando a entender es que la tierra, ¿de quién era? Del Creador. Del Creador. Literalmente aquí nos está diciendo, ustedes solo son forasteros y peregrinos para conmigo. Entonces, desde el inicio, la tierra, los cielos eran de Él, y hasta este momento les está recordando, la tierra es mía. El Shabbat lo va a guardar la tierra para mí. ¿Esto qué entendimiento nos da? Volvemos a lo mismo, ¿no? Que hemos venido hablando de lo que es sagrado, o sea, de apartarlo para Él. Bueno, y más allá, sí, porque cuando hablamos de apartarlo o de lo que es Kadosh, de lo que vamos reservando para el Creador, aquí nos está diciendo que todo es del Creador. O sea, los cielos y la tierra son del Creador. La tierra que va a guardar un Shabbat es del Creador. Entonces, ¿para qué nos ayuda esta idea? Pues de que incluso ahora todo es del Creador. Y por un momento pensemos en eso. La casa que tienes, la vida que tienes, la familia, todo, ¿no? Tu auto, tu trabajo, lo que comes, todo es del Creador. Incluso tus hijos, dicen, ¿no? Que no, pues sí son tuyos, pero hasta ellos son prestados, por decirlo así, ¿no? O sea, fueron dados por el Creador. Entonces, hasta aquí hay una duda de lo que... ¿No? De la relación que hay entre la Shemitah y el Shabbat. No, está bien. Ok. Bueno, después nos habla
de otro periodo. ¿Alguien recuerda qué periodo era? ¿Es el que mencioné? No. El año de jubileo o el jubileo. Yovel. Ajá. Entonces, en hebreo se le llama el Yovel. Pero antes de eso, entre esos dos hay otros. No, no, ¿verdad? No, está la Shemitah y luego está el Yovel. ¿Qué era el Yovel? El Yovel era Jubileo. el jubileo, que era cada ¿cuántos años era? 50. Cada 50 años. ¿Encuentran alguna relación entre eso con la temporada en la que estamos ahorita? ¿De qué? ¿Qué temporada de qué? O sea, ¿qué? ¿Cómo? Bueno, para no hacernos bolas. Ahorita estamos en la cuenta del Omer. Ajá, ¿Recuerdan ok, ok. cuántas noches se cuenta? 49. 49, hasta llegar al día 50. Ujú. El día 50 que se celebra, Pues cuando Shavuot, que es la entrega de la Torah. de la Torah. Es decir, que Ah. no es una coincidencia que esta porción esté tan próxima a la festividad de Shavuot. Ahora, Ajá. ¿qué era el Yovel? 50 años, sí, porque eran 7 periodos de Shemitah. ¿Sí entendemos eso? Ujú. O sea, Porque 7 por 7, 49. así es. Entonces, es lo mismo como en la cuenta del Omer, ¿no? Ay, perdón. Entonces, la Shemitah eran 7 años y el Yovel, bueno, eran 6 años de trabajo y en el 7º año era la Shemitah, que era el año de descanso o el Shabbat para la tierra, digamos. Y el Yovel eran 7 ciclos o 7 periodos de Shemitah, es decir, 7 por 7, que eran 49 años y en el año 50 ya era Yovel o el año del jubileo. ¿Sí? ¿Hasta acá dudas? Ujú. No. No. Entonces es lo mismo, ¿no? En la cuenta del Omer se van haciendo 7 por 7. En este periodo también pasan 7 Shabbats o 7 Shabbatot. Y hasta que llegamos al día 50, que es ya Shavuot. ¿Qué nos quiere decir todo esto? Lo que ya hemos venido hablando desde porciones anteriores. Todo es una preparación. Ahora, ¿qué implicaba la preparación? ¿O qué implicaba el que fuera Shemitah y luego Yovel? Bueno, en primer lugar, sí, el descanso de la tierra para el Creador, el guardar ese Shabbat para el Creador. Pero, si recordamos, durante 6 años trabajaban la tierra y el 7º año no. Entonces, ¿de dónde comían, por ejemplo? Sí, eso es muy importante porque era el que, o sea, ellos tenían que reafirmar la confianza en Hashem, porque al final de cuentas no podía entrar la duda de qué vamos a comer Así o qué es. vamos a hacer. O sea, ellos deberían de confiar en que siempre iban a tener. Y es que ese es el punto clave de toda la enseñanza que vamos a tocar el día de hoy, ¿no? Esa confianza. Ahora, para entenderlo mejor, durante 6 años se preparaban. Es decir, que el 6º año, lo que cosechaban ese 6º año, les iba a alcanzar para ese 6º año, para el 7º año y para una parte del 8º año, o sea, de lo que seguía. Sí, la mitad del año en lo que cultivaban. Es lo que volvían a Y cultivar, y- ¿no? Ajá, sí, cultivaban. Entonces, la gente tenía la certeza de que iban a tener ese sustento. Cuando era Yovel, era todavía más, porque entonces venían de un año de Shemitah. O sea, el año 49 no habían trabajado las tierras, el año 49 estaban descansando las tierras. Y luego el año 50 iban a volver a descansar. Entonces, todo lo que ellos habían generado en el último periodo de Shemitah hasta el año 48 era una doble confianza, ¿no? De que ahora eso nos va a alcanzar 2 años y medio de aquí a que podamos trabajar las tierras otra vez, ¿sí? Ujú. Entonces, tanto la Shemitah como el Yovel era una prueba de confianza. Si ya establecimos que la Shemitah y el Yovel se relacionan con Shabbat y Shavuot, es lo mismo. Cada Shabbat también es una, vamos a llamarlo, más allá de una prueba de confianza, es una oportunidad de confiar. Cada Shabbat, cuando nosotros, por ejemplo, sabemos que trabajamos, ¿no? Que tenemos que trabajar y que la parnasá nos llega, ¿no? Con el trabajo. Pero el que la parnasá nos llegue con el trabajo no quiere decir que nos llega por el trabajo. No sé si me di a entender con eso. Ujú. ¿Sí? Trabajo y me llega el sueldo, trabajo y me llega ese sustento, pero no porque trabajé me llegó porque el creador ya me lo envió y esa fue la forma en la que yo lo recibí. Eso es lo que tenemos que tener claro, ¿sí? Entonces, cada Shabbat, por ejemplo, si tenemos trabajo, si tenemos negocios,
Sí, o incluso no, pero prefiero el Shabbat no hacerlo por lo que sea, por cualquier razón. En realidad ahí tenemos que entender que el Shabbat también es esa oportunidad de saber que incluso aunque me digan que el sábado es el mejor día para mi negocio o que el único trabajo que me ofrecen tengo que trabajar en sábado, lo que sea, si yo pongo por encima ese Shabbat, estoy poniendo por encima al Creador. Entonces, ¿dónde está mi confianza? En el Creador. No en aquello que aparentemente me da ese sustento. ¿Sí? ¿Hasta aquí dudas? Sí, no. Es decir, que Shavuot viene también como una nueva oportunidad para llenarnos de esta energía, una nueva oportunidad para hacer esta conexión con el Creador desde un punto de vista de esa confianza de que Él, todo lo que nosotros, por ejemplo, toda esa luz que nosotros nos llenamos en Shabbat, dura 7 días hasta el próximo Shabbat, ¿no? Bueno, 6 días, y entra el Shabbat otra vez y vuelve a Shabbat. Lo mismo es con las fiestas. Entonces, en este Shavuot, las conexiones y la luz y todo lo que nosotros trabajamos, porque sí estamos trabajando para este Shavuot, es lo que va a perdurar hasta el próximo Shavuot. Y así con Rosh Hashanah, y así con Pesach, que ya pasó, así con cada fiesta, ¿sí? Bueno, con cada celebración. Ok. Otro punto importante es que en Shavuot se entregan las primicias. Es decir, que incluso todo lo que venía, o sea, no es solo la entrega de la Torah, sino es llevar esas primicias después de que esa tierra, es decir, ese periodo ya se descansó, ese periodo ya se otorgó al Creador. Cuando, por ejemplo, si ustedes salen, ¿no? Y te dicen que es Shabbat, y tú dices, es el día de descanso, nada más. Probablemente la otra persona dice, no, pues quizás el día de descanso es que el domingo que se sienta a echar la flojera, ¿no? O sea, pues está descansando. Sí, pero sabemos que ese día de descanso es un descanso espiritual, porque aunque físicamente aquí estamos haciendo un trabajo, pero es un trabajo espiritual. Es un día de descanso para el Creador, porque es dedicado al Creador. Lo mismo pasa con Shavuot, lo mismo pasa con Shabbat, la Shemitah, el Yovel, todo, ¿sí? Todo es parte de lo mismo, ¿ok? ¿Hasta aquí bien? Sí. Bueno, ahora vamos a introducirnos a un concepto que, como ya les he dicho en otras ocasiones, es muy bueno usar las palabras en hebreo para que así las tengamos presentes y ya no es nada más una palabra, sino es un concepto, ¿sí? Eso ¿entendemos la diferencia? O sea, cuando hablamos en hebreo, pues ya no es solo una palabra, es como teshuvah, no solo es arrepentimiento, ya sabemos que teshuvah es todo un concepto, todo lo que implica teshuvah. Lo mismo pasa con lo que mencionábamos de la confianza a Dios. Para esta existe una palabra que se dice bitajón. O sea, bitajón es confianza. Bitajón es confianza en Dios, específicamente. Entonces, así, ¿no? Bitajón es confianza en Dios. Ahora, vamos a esclarecer un poquito más este concepto porque a veces nos dejamos llevar por lo que entendemos nada más, ¿no? Entonces, como en todo, debemos mantener un equilibrio. Es decir, ¿qué creen ustedes que es la confianza en Dios? Pues la confianza en Dios es que todo es de Él. Ajá. Y Él es nuestro proveedor de todo, tanto en el plano físico como espiritual, emocional, o sea, en todos los planos, ¿no? Así es. Y es justamente eso, solo vamos a ver qué parte nos toca a nosotros, porque el tener la confianza en el Creador no es dejarlo todo al Creador. ¿A qué voy con esto? No lo podemos confundir o relacionar con una fe ciega en el Creador, pensando que Él va a hacer todos los milagros por nosotros, ¿no? ¿A qué voy? Quizás este ejemplo es muy extremo, pero imagínense que tú dices, yo tengo bitajón, yo tengo confianza en el Creador, y entonces pues voy a salir a la calle y me voy a sentar aquí, bueno, no conocen las liscayos los hermanos que me ven, pero que me voy a salir a la calle, ¿no? Y me voy a sentar a media calle. Y pues, ¿ustedes qué creen que pase? Es una vía bien transitada y me estoy sentando a media calle. Corro riesgos, ¿no? Pues me van a atropellar, ¿no? Lo más probable. Sí. Entonces, ¿a qué voy con esto? Les digo, quizás es un ejemplo muy extremo, pero
esta confianza en el Creador no quiere decir que esperemos que va a hacer milagros por nosotros. No porque yo me pare a mitad de la calle y tenga confianza en el Creador significa que no me van a atropellar. O que dijeran que me va a caer el sustento del cielo. Exactamente, o sea, no, sí, yo sé que el Creador es el que me sustenta, pero no significa que entonces pues ya no trabajo y me siento a esperar a que toquen a mi puerta para que me regalen el dinero, ¿no? Por ejemplo. O sea, no funciona así. Entonces tenemos que aprender a encontrar un equilibrio entre ese extremo de el Creador es milagroso, porque claro que es milagroso el Creador. Ahora, ¿qué es un milagro? Es un cambio. O sea, cuando hay un milagro es porque hay un cambio. Entonces, es aprender a tener ese equilibrio entre el lado de el Creador todo lo puede. Por supuesto que Él puede hacer todo. Por supuesto que Él también podría enviarme el sustento nada más así, ¿no? Pero también del otro lado de mi trabajo, de lo que me toca hacer a mí. ¿Hasta aquí alguna duda? No, está bien. Ok, entonces, bitajón es estar seguro de que el camino de Dios, la Torah, es lo correcto. Entonces, si repiten conmigo, ¿qué es bitajón? Estar seguro que el camino de la Torah es el correcto. Que el camino de Dios, exacto, o sea, la Torah es lo correcto. Ahora, ¿qué es esto en la práctica? En la práctica es hacer lo que la Torah me pide y tener la confianza de que Dios va a hacer lo que yo merezco. ¿Sí? Y yo debo, ahora, ¿qué implica esto? O sea, en la práctica, ¿qué implica esto? Que yo voy a hacer todo lo que está en mis manos para cumplir con aquello que el Creador me está mandando o lo que me está encomendando. Y entonces ahí sí ya, o sea, yo ya hice mi trabajo, yo ya hice lo que me tocaba, ya hice lo que estaba en mis manos, porque el Creador dentro de su inmensa misericordia también está dejando algo en mis manos, ¿no? O sea, este es tu trabajo, tú hazlo. Es como en las tierras, o sea, al final, cuando trabajaban los 6 años y llegaban, ¿por qué dejaban el último año de trabajarla? Porque el Creador les estaba diciendo que dejaran de hacerlo. Porque ¿de quién era la tierra? Del Creador. O sea, Él era el dueño. Es como en un trabajo, ¿no? O sea, si tu jefe te está diciendo, no, esto es así, y quizás tú dices, ¿pero por qué? ¿No? Bueno, pero te están diciendo que es así, ¿no? O si tienes un negocio propio, ¿por qué esto es así? Porque es así. ¿Sí entendemos esa parte? Entonces, ¿qué toca? Que yo ya hice todo lo que me pidieron. O sea, yo ya trabajé, yo ya subí, ya hice. En cuanto a lo espiritual, ya oré, ya ayuné, ya diezmé, ya hice todo esto. Entonces, tengo la plena confianza de que el Creador me va a dar de acuerdo a lo que yo merezco. Y aquí volvemos a integrar, no sé si recuerdan lo que vimos la porción pasada, de hacer y cuidar los preceptos. Sí, con la intención correcta y accionarlos que era hacer cumplir. Y es que aquí es importante retomar esa parte, ¿no? De hacerlos y guardarlos. Es decir, no es hacer nada más los preceptos, porque entonces yo sé que si los hago, pues el Creador me va a bendecir. Sí, o sea, sí es así. Pero al final, si solo los hago por eso, es solo el hacer, es solo la parte de hacer, porque entonces solo sigo con la inercia y solo, pues estoy haciendo Shabbat porque sé que el Creador me va a bendecir, ¿no? Y así con cualquier precepto que se puedan imaginar, ¿no? Estoy diezmando, pues sí, porque el Creador me va a bendecir. Eso es solo el hacer. Pero si nos vamos al cuidar, o sea, al guardarlos, es traer de nuevo esa intención. Entonces, no, yo estoy haciendo esto porque tengo la plena confianza de que este camino es el correcto, de que aquí es la verdad y de que por medio de este trabajo que yo estoy haciendo, sí, el Creador me va a dar una bendición porque estoy haciendo lo que me toca hacer. O sea, el esfuerzo y el trabajo que hacemos, a lo que voy es que entendamos que no es, ¿cómo decirlo? No es un favor, ¿no?, al Creador, o un esfuerzo de más, o un trabajo extra. Es lo que nos toca. Y lo mismo dijimos la porción pasada, ¿no? ¿Por qué nos recordaba el Creador? Decía, yo el Eterno que lo saqué de la tierra de Egipto. ¿Por qué? ¿Por qué nos lo menciona? Y aquí nos lo vuelve a decir, yo que lo saqué de la tierra de Egipto.
por lo que decíamos, de que había que santificar su santo nombre, ¿no? Bueno, esa parte ya venía después de que no podíamos, de que solo podíamos santificar su nombre, no al creador en sí. Esa parte de que nos sacó de la tierra de Egipto es recordar para qué nos sacó de la tierra de Egipto. Para servir, para sacarnos de la esclavitud y ser libres, pero ser libres en Él, o sea, para servirle a Él. Entonces, ¿a qué voy con todo eso? Haz tu trabajo, haz lo que te toca, porque además es para lo que también estás aquí, o sea, es por lo que, no sé si es una forma quizás no tan bonita de decirlo, pero es como por decir, es para lo que te contraté, ¿no? O sea, sí. Hazlo porque es para lo que te mandé, es para lo que estás aquí, o sea, que no se te olvide. Y no me estás diciendo un favor, ¿no? Y eso que te va a tocar, sí, claro que es una bendición. Y si haces más, y si haces lo bueno, y si haces lo correcto, que todavía mejor, ¿no? Obviamente es aún más grande. Bueno, de por sí el amor de creador es muy grande, ¿no? Pero es como que todavía más. Pero si no viéramos aún así las grandes manifestaciones de amor de creador como nosotros queremos que pasen, porque esas siempre están, pero como nosotros queremos que pasen, eso no significa que el creador no nos está dando, ¿no? O no está... Sí, no nos está dando. ¿Sí? ¿Hasta aquí, claro? Bueno. Claro. Entonces, esto también pasa con la enfermedad. Creo que a veces tomo mucho el ejemplo de la enfermedad, pero yo creo que todos hemos estado enfermos en algún momento, ¿no? Incluso hasta de un dolor de cabeza, por ejemplo. Y dicen, hay enfermedades en las que no sé si ustedes han escuchado, ¿no? Las famosas estadísticas, por ejemplo. ¿No? Así de que... cáncer. El cáncer, por ejemplo, que ¿no? Son de las enfermedades con, pues sí, estadísticas más altas, es una enfermedad actual. Y entonces, pero que además, ¿qué dicen? O sea, como que ya ahora, no sé, 8 de cada 10 mujeres, o sea, el 80% de las mujeres tienen cáncer, ¿no? Por ejemplo, Dios no lo quiera, no, pero es un decir, ¿no? Entonces, el 80%, ¿no? De cáncer. Y luego, y de ese 80% que tuvo cáncer, ahora de ese 100%, no sé, 50% se muere. O sea, estoy exagerando, ¿no? Y Dios no lo quiera, pero quiero ser clara con el ejemplo. O sea, hemos escuchado esas estadísticas. O cuando fue la pandemia, así de fácil, cuando fue la pandemia. Y entonces todo parecía números y estadísticas y prendía uno las noticias y solo veías cómo iba creciendo más ese número, ¿no? Y a nivel mundial, y que entonces ya no era el 10%, el 20%, y ya una ola y otra ola y así, ¿no? Entonces, ¿a qué voy? ¿Cómo creen que se relaciona la confianza en el creador o bitajón en este ejemplo específico de la enfermedad, de estas estadísticas, o cómo lo vivimos en pandemia? O sea, ¿cómo ustedes conciben bitajón dentro de este escenario? No sé si me di explico. Pues eso, en tener confianza, en tener confianza en Dios. Porque, o sea, un ejemplo como el que estás dando, por decir, ahora que fue la pandemia, la verdad es que todo el mundo vivía con miedo y creo que lo que menos teníamos era confianza, al contrario, o sea, la humanidad se apanicó con las noticias, con las estadísticas, con todo lo que decían, y pues nos separamos de tener esa confianza de que eso iba a pasar y íbamos a estar bien y que era una oportunidad de volver a hacer lo que nos tocaba hacer. Así es, o sea, ese es uno de los puntos más, pues más importantes, que se presenta como una oportunidad. Pero esto que les mencionaba de la tasa de supervivencia, tener bitajón no es decir, yo voy a estar en el lado que nos enferma. No sé si me expliqué. O sea, si 8 de cada 10 mujeres se enferman, por ejemplo, yo estoy en las 2 que no. O sea, bitajón no es tener la confianza de que no me voy a enfermar porque pertenezco a ese otro lado que nos enferma. No, o sea, bitajón es esa confianza de... No es una cuestión de supervivencia, o sea, no es como de que sobrevivo por el creador, sino de decir, sin importar qué, es por el creador. O sea, si enfermé, es por el creador. Si no enfermé, es por el creador. O sea, no es como, padre, por favor, que no sea yo parte de esa enfermedad. Que como excluyendo, perfecto, ¿no? Y que todo sea perfecto, y que todo sea bonito, y que no haya carencia en mi vida,
y que no haya pruebas y que no haya enfermedad y que no. O sea, ¿qué es el bitajón? Es vida. ¿Y qué es vida? Es el momento, es el ahora, es la Torá, pero en este momento presente. Es la Torá, cómo la vives diariamente. Entonces, bitajón es vida, ¿sí? La certeza de que ya sea la enfermedad o la salud, cualquiera de las dos ha venido del Creador. Y donde hay vida, no hay supervivencia, porque no coexisten, digamos que es lo mismo, ¿no? Esa vida con esa supervivencia, o sea, ese concepto, pues, no va, ¿no? Porque no sobrevives. Si estás viviendo, no es supervivencia, porque estás viviendo. ¿Sí? Sí. Entonces, ambos no pueden existir a la vez, ¿sí? Y donde hay vida, no hay ni pasado ni futuro, ¿sí? No sé si me explico. O sea, la vida es, el creador es, uno es. Entonces, estás en este presente, en este momento, ¿no? Veía un ejemplo que me pareció muy interesante, porque decía que es tanto como el cuerpo. No hay como algo que pase primero y después. ¿A qué voy? No es como que primero respiro y luego mi corazón late y luego mi cerebro piensa y luego mi mano se mueve. No. Todo pasa al mismo tiempo, en todo momento. Y igual nos pasa, o sea, igual es la vida. Entonces, cuando estamos tan concentrados en el futuro, ¿creen que eso sea vida? No, pues no. Y si no, estamos, porque ahí viene el miedo. Y si estamos, viene el miedo, viene la angustia, ¿no? Y si estamos enfocados en el pasado, pues la frustración de todo lo que no hice. Tristeza, miedo también. Entonces, o sea, para donde ver, ¿y eso es vida? No. Y si bitajón es vida, entonces, ¿eso es bitajón? O sea, ¿eso es confianza en el creador? No. No. O sea, no, porque entonces no estás en este momento presente, no estás en lo que es, en todo lo que está pasando al mismo tiempo, o sea, en todo el proceso que te lleva tu cuerpo, de la misma forma toda tu vida en el mismo momento, que solo es. ¿Sí? Solo hay vida, aquella que está frente a ti en cualquier momento determinado y que además lo aceptas plenamente sin juicio. Es decir, ¿qué es vivir y qué es el es y el estar? Esto no es ni bueno ni malo. Simplemente es. ¿No? Pues sí, la vida es. La vida es existir, o sea, es hoy. A lo que Pero, pasó hace 2 minutos también ya, ¿no? ¿qué diferencia también hay entre solo existir y existir con propósito? Claro. También hay una diferencia, porque esta vida que es, tiene un propósito. Entonces, al tenerlo, pues va a la par, ¿no? Tienes ese propósito junto y lo estás cumpliendo, entonces es de acuerdo a lo que fuiste enviado y va junto en ese momento. Sin embargo, o a veces estás divagando y ni sabes para qué viniste y estás por allá y no estás aquí, y a veces solo te dijeron para qué, pero estás perdiendo el tiempo, ¿no? O sea, ya sabes para qué, pero perdiendo ahí, divagando también, y no llegas al punto de solo ser. Y no es algo tan fácil, ¿no? Porque como que entra a la misma línea de esa responsabilidad, o sea, de tomar esa responsabilidad del trabajo que me toca hacer. Entonces, por ejemplo, si ahorita tenemos una prueba, ¿no? Por una razón es también. Porque hay algo del pasado por lo que esta prueba se está presentando. Pero no te vas a enfocar en el pasado de por qué te llegó la prueba, sino estás en este momento viviendo la prueba y ya. Y vas a aprender en este momento de lo que tienes que aprender de la prueba, de la persona, de la dificultad, de lo que sea, para lo que viene después. Pero no estás viendo, no, ¿cómo voy a llegar hasta allá si ni siquiera he pasado por este momento? Pues quizás todavía no lo ves porque para que estés hasta allá tienes que pasar por este momento. Entonces muchas veces nos enfocamos en una meta o en solo supervivencia y vamos ahí y al final ninguna de esas empalma con bitajón, ¿sí? Con esta confianza en el creador. ¿Dudas hasta aquí? No. Ok, bueno, ahora, después
ya nos dijo, ¿no? Ya nos dijo toda esta parte del periodo de descanso, ya entendimos a qué se refiere este periodo de descanso también en nuestra vida. Y después cuando empieza Bejucotai, ¿recuerdan con qué empieza esa porción? Empieza con todas las bendiciones. No, esa es la primera. Cuando habla de Harsinae, de Bea, dice en la montaña, ¿no? Y luego dice en mis estatutos. Y ahí empieza a decir, por ejemplo, todo lo que va a venir, toda la bendición que viene por el cumplimiento de los preceptos. Y luego viene todas las maldiciones. Entonces ahí uno diría, bueno, pero ¿cómo? Y volvemos a lo mismo, vuelve a ser muy delgada esa línea, ¿no? Voy nada más a cumplir preceptos por no tener una maldición. ¿O qué es una bendición y qué es una maldición, para empezar? Pues su misma raíz lo dice, ¿no? Una bendición algo bueno y una maldición algo malo. Bueno, así como que... Sí. De No, al final, información, sí, pues, y es con lo que generalmente relacionamos y que estamos tan acostumbrados a hacer una distinción y a pensar y a partir en dos, que siempre vemos lo bueno y lo malo, y los sí y no, y bendición y maldición, pero ya sabemos que todo es uno, y el creador es uno. Entonces, ¿de dónde viene la bendición? Del creador. ¿Y la maldición? También. También. Porque quizás dentro de esa maldición, tú la llamas maldición, pero ahí también hay una bendición. Claro. Es decir, eso también proviene del creador. Ahí hay algo, hay luz para ti. No algo bueno, no. Hay luz. Tanto en la maldición como en la bendición hay luz para ti. Depende de cómo la tomas. ¿Sí? Entonces, todo proviene del creador. Incluso toda prueba u obstáculo en nuestra vida es una bendición proveniente del creador. Pero a veces no tenemos los ojos para ver esto, ¿no? Antes de pensar en qué podemos hacer para tener puras bendiciones, porque sería bien para decir, bueno, yo voy a pensar en qué debo hacer para tener puras bendiciones, que en realidad ya sabemos, pero a veces no nos ponemos a pensarlo, ¿verdad? Tenemos que preguntarnos qué son verdaderamente las bendiciones y las maldiciones. ¿Cuál creen ustedes o qué podrían relacionar con una bendición primero? Lo bonito. La salud. La salud, ¿qué sería una maldición? La enfermedad, ¿no? Otra bendición. El amor. El amor. Y la maldición. El odio. El odio, ajá. Entonces, y hasta lo empezamos a relacionar como opuestos, ¿no? Bueno, por ejemplo, cuando uno está alegre y feliz, pues es una bendición. Y cuando estás triste, abatido, desmoronado, tirado, como lo quieras ver, ¿no? Normalmente, yo creo que hemos tenido esos altibajos y hemos tenido momentos en los que estamos tristes, por ejemplo. Pues déjenme decirles que esa es una maldición en el sentido de que es un gran poder utilizado como maldición porque te aleja del creador. ¿Qué quiero decir con esto? Que te aleja de la esencia del creador. ¿Cuál es la esencia del creador? La felicidad. ¿O cómo? Sí, o sea, pues es dicha, ¿sí? O sea, el estar en el creador es dicha, es alegría, es gozo, es amor, o sea, todo lo que viene con esa dicha pura del creador. Entonces, cuando estamos, por ejemplo, tristes, cuando estamos enojados, incluso eso podríamos llamarlo una maldición. ¿A qué voy? A que maldición no nada más es aquello que ves completamente catastrófico en tu vida, ¿no? A veces hasta cuestiones aparentemente simples como una pequeña tristeza o aparentemente simples como una pequeña riña entre familia, como que un enojo, podrían ser una maldición si no sabemos sacar de ello la luz. Entonces, en momentos, por ejemplo, de tristeza, que estás tan alejado de la esencia del creador, que es esa dicha pura, ¿qué podría ser la bendición en ese momento? O sea, porque ese es el verdadero ejercicio. Esa es la verdadera práctica. Ese es el verdadero trabajo que nos tenemos que llevar, no solo esta semana, ¿no? O sea, si estamos tristes, ¿cuál es el verdadero trabajo? No, si estamos tristes, ¿cuál es la bendición ahí? O sea, ¿cuál es? Pues volvemos a lo mismo. O sea, es una oportunidad de volver a... De volver al creador. Claro, Exactamente, sí, porque... O sea, estoy triste, pero
de eso tengo que sacar algo y de eso es un momento o sí, una oportunidad para regresar a él. Exactamente, o sea, el trabajo es, y les digo, no nada más ahorita, no nada más esta porción, no nada más esta semana. Siempre retornar. El verdadero trabajo es encontrar la bendición en la maldición. O sea, ¿y qué es eso? Encontrar la luz en aquella prueba, encontrar al creador mismo en aquello que tú no lo ves. O sea, que de verdad quizás estás pasando por un momento tan complicado, quizás has perdido un familiar, quizás no tienes dinero, quizás no hay trabajo, no te hablas con tu familia hace meses, tienes una pésima relación con tus hijos, o no sé, tu matrimonio va mal. Todo esto pues Dios no lo quiera, pero que son cosas difíciles y que cada persona, nosotros no sabemos, pero cada persona está viviendo algo. Lo que decíamos la vez pasada, cada persona tiene una realidad y cada persona está pasando por algo, y el que para ti aparentemente no sea tan difícil, tan complicado o una maldición, no significa que para la otra persona no lo es. Pero el trabajo es en eso encontrar al creador. No solo ahorita, sino siempre. Entonces, generalmente todos queremos saber qué es la felicidad, ¿no? Trabajamos, o sea, en esta vida, en este plano, si yo les pregunto qué es la felicidad, pues no sé si puedan responderme. O más allá de qué es la felicidad. Bueno, yo ahora con el aprendizaje que he tenido, la conciencia que he avanzado, pues tener la felicidad es tener esa luz. Porque al final de cuentas, estar aquí es lo que buscamos, ¿no? Con lo que aprendemos es estar en la luz. Estar en luz. Alejado de la tiniebla. Pero que volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, eso suena como algo muy, muy bello, y sí, así es, pero lo que voy es que incluso en esa tiniebla podría haber felicidad. Pues sí, o sea, no es un estado que sea muy fácil de llegar o de obtener, como dices, o sea, al final de cuentas cada quien presenta sus luchas y tiene sus propias luchas internas. Entonces aquí lo importante es pues no desistir, no decaer. La felicidad a veces la asociamos con momentos, ¿no? Ajá. Cambiamos la pregunta, en lugar de ¿qué es la felicidad para ti? ¿Qué te hace feliz? ¿O en qué momento te sientes feliz, no? Lo asociamos con un sentimiento, con un momento, y sí forma parte de eso, pero no es nada más eso. La felicidad o esa luz, esa alegría, esa dicha va más allá. Y es aquí lo valioso, ¿no? Y donde el creador vuelve a unir de una forma tan perfecta todo, ¿no? Porque al igual que Bitajón es vida, ¿recordamos eso que acabamos de decir? Sí, Bitajón es vida, ¿no? La felicidad también es vida. Entonces, si ya dijimos que Bitajón es vida y vida es felicidad, entonces Bitajón es felicidad. ¿Y qué dijimos también que era Bitajón? Bitajón es. Entonces, esa felicidad está conectada a ese ser, o sea, al hecho de de esa confianza, de ser, de estar en este momento, en este presente. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, todo está conectado y forma parte de la misma y de la única fuente, que es el creador. Si nosotros vamos a Juan 15:11, lo tenía por aquí. Juan 15:11. Pues tenemos la respuesta completa. Si nos regresamos un poco al capítulo 15, vamos leyendo. Aquí también nos está hablando de, por ejemplo, en el 4, permaneced en mí y yo en vosotros, como la rama de la vid no puede llevar fruto por sí misma si no permanece recibiendo el vino, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. No sé si recuerdan ese versículo,
Luego nos viene hablando de la vid, de la rama, del fruto, del vino, toda esta parte. Y cuando llegamos al versículo 9, como el Padre me amó, también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Guardando mi Torá, permaneceréis en mi amor, como yo he guardado los mitzvot de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces aquí nos está diciendo que la Torá y el cumplimiento de la Torá, no, bueno, además dice guardar la Torá, ¿no? Es decir, no solo hacerla, sino guardarla. ¿Guardarla qué era? Era con intención. No solo hacer por hacer los preceptos, sino con intención. Dice, guardarla, permanecéis en mi amor y los mitzvot de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Sí? Entonces, el cumplimiento de los mitzvot o el guardar los mitzvot nos lleva al amor del Creador. Y luego en el 11, estas cosas os he hablado para que mi sinjá esté en vosotros y vuestra sinjá sea completa. ¿Saben qué es sinjá? Sinjá Torah. Lo decimos cuando sinjá Torah, o por ejemplo, sameach, que viene de la misma palabra, hag sameach, todo eso. Bueno, lo mismo, ¿no? Como decíamos del hebreo que es un concepto, pues sinjá también lo es, pero ahorita para irnos como al texto un poco más literal, pues se relaciona con esa alegría, ¿no? Entonces, esas cosas os he hablado para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría sea completa. Estas cosas he hablado para que mi felicidad esté en vosotros y vuestra felicidad sea completa. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí el Creador? Que la felicidad está en Él. Y que no es nada más un momento, por eso nos está diciendo para que sea una felicidad completa. O sea, es decir, todo lo que lleva esa felicidad, incluso esos momentos de oscuridad, incluso esos momentos de tiniebla, esos momentos en los que no ves al Creador, en los que no ves la luz, todos esos momentos sí, también son parte de esa felicidad completa. Entonces, esa felicidad completa es también ver al Creador en cada uno de esos momentos y estar en ese punto del ser con la completa y plena confianza de que el Creador está ahí. Entonces, ya para terminar, pues esta porción a lo que nos invita es a soltar, ¿sí? A soltar todo aquello que no nos corresponde, enfocarnos en el trabajo que estamos haciendo. O sea, ¿estás haciendo tu trabajo? Porque si lo estás haciendo, pues el Creador de por sí está aquí contigo, ¿no? Si tú estás haciendo lo que a ti te toca y estás cumpliendo el propósito para el que estás aquí, entonces, ¿por qué te preocupas? Si no lo estás haciendo, pues ya es otro tema, ¿no? Disfruta cada momento y agradécelo. Recuerda que fuiste sacado de la tierra de Egipto, es decir, recuerda que fuiste liberado, recuerda que eres libre para servir a Dios. Ten presente que todo lo que aquí te pertenece en realidad no es tuyo. Todo es prestado. Pero a pesar de ello, el Creador nos ha dado la libertad de disfrutarlo, nos ha dado la libertad de trabajarlo, de aprovecharlo, de compartirlo. Entonces todo eso que tienes y que no es tuyo, verdaderamente lo estás aprovechando, lo estás disfrutando, lo estás compartiendo, lo estás poniendo al servicio del Creador. No tengas temor del futuro ni recuerdes pues con tristeza el pasado, ¿no? Mejor enfoquemos y vivamos en el presente y pues encontremos la voz del Creador, que al final encontrarla es simplemente escucharla dentro de nosotros mismos. El Creador ya está en nosotros, ya está con nosotros, y empezar a escucharlo pues también es estar disfrutando esta vida. Recuerden que, para terminar, pues la libertad no es lo mismo que el libertinaje. No sé si o sea, la libertad que el Creador nos ha dado no es nada más hacer lo que quieras, porque entonces ahí ya caes en el libertinaje, ¿no? O sea, hacer lo que quieras y subir y bajar y salir, no. La libertad que el Creador nos ha dado también tiene un propósito. Entonces aprovechemos eso y pongamos todo nuestro esfuerzo, todas nuestras capacidades y todo lo que sabemos hacer al servicio del Creador, recordando que por eso estamos aquí. Y bueno, eso sería todo. Shalom. Shalom.